Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión voy a presentar mi trabajo autónomo. Como primera parte, tenemos en cuenta que mi sistema termodinámico es el monóxido de carbono, el cual el ciclo que se puede decir el ciclo elegido y seleccionado es el Brighton inverso. En esto me basé es en el primer artículo y complementa el segundo artículo, en los cuales son Q1. En este caso, para elegir también el ciclo de Brighton, tomamos en cuenta las condiciones en las que se maneja nuestro sistema termodinámico en este sistema. Por lo general va a estar en estado gaseoso y esto se presenta gracias a que la temperatura mínima va a ser en todo el tiempo va a ser mayor a la temperatura crítica del monóxido de carbono. Es por eso que el gas no se condensa en ningún punto de ciclo. Ya, vamos a detallar los procesos de ciclo. Primeramente tenemos de 1 a 2, tenemos una compresión adiabática reversible. Aquí vemos que sencillamente va a pasar de una menor temperatura a una mayor temperatura, por eso va a existir también una presión mayor. Bueno, en este caso tenemos también del segundo a 3 proceso, vamos a tener una isobárica eh, reversible, el cual va a ver un desprendimiento de calor. Ya, y vemos en sí también una disminución de lo que es la temperatura y por ende la presión. Por otro lado, tenemos la expansión adiabática. Aquí también caen la presión y la temperatura, porque vemos que va a existir mayor volumen y de 3 a 4 va a ser al igual reversible. Tenemos el 4, que es una isobárica reversible al igualmente. Aquí, vuelta en cambio, se va a percibir la absorción de calor. Ya, en este caso, para nuestra segunda parte de esta sección, tenemos en cuenta que el proceso irreversible va a ser la compresión adiabática irreversible. Aquí vemos que esto se va a cumplir ya que en todo proceso irreversible va a ser la entropía, la variación de la entropía va a ser va a ser mayor a cero. Y esto se puede ver también que esto representa una reacción espontánea, una reacción espontánea la cual eh, se da de disipación, lo cual da en pérdida mecánica y fricción en un proceso irreversible. Y de ahí todo es lo mismo. Por otro caso, tenemos que en un proceso reversible va a haber moléculas en equilibrio porque va a presentarse en el proceso puntos de equilibrio, lo que va a permitir cambios infinitesimales que al final no van a ser importantes ya que van a llegar al mismo equilibrio. Y va a existir, no va a existir en sí pérdidas que se contabilicen y en el proceso irreversible sí existe, bueno, es el real. Bueno, en esta ocasión va a existir cambios bruscos y no va a existir puntos de equilibrio medios. Por otra parte, tenemos el ciclo biológico. En este caso, al ser relacionado más con la industria, utilizamos una analogía biológica con un ave. En este caso, va a ejercer una compresión adiabática irreversible mediante su contracción muscular, una tensión muscular al rato de ejercer el vuelo. Por otro lado, tenemos el rechazo de calor y la liberación de calor metabólico hacia el entorno. ¿Por qué vemos esto? Ya que durante el viaje el pájaro, el ave, va a tener una disipación, una salida térmica por patas y respiración va a irse enfriando. La expansión adiabática va a irse con el aleteo. Aquí se va a ganar mayor volumen y por ende menor temperatura y menor presión. La última que tenemos es la isobárica reversible, la cual capta el calor en lo lo que se podría ver como la fuente de energía que percibe este para poder realizar la generación de ATP. Por otro lado, tenemos la aplicación de la segunda, tenemos la variación de la entropía. Esta partimos de la ecuación fundamental, la cual viene dada por du es igual a TdS menos PdV. Este gas ideal, bueno, realizamos nuestro cambio de variable respectivo y tenemos en cuenta que en du vamos a presentar un Cv sobre I de T. Ya. En este caso vemos que también esto nos va a dar, a través del cambio de variable, nos va a dar esta expresión, pero debemos tener en cuenta que el volumen, hacer una relación de Mayer, eh, se va a eliminar el volumen, ya que en este caso sería innecesario. Por otra parte, ya tenemos las presiones y ya, ya expresadas nuestros cambios de temperatura y de presión. Ya. A partir de esto, deducimos la ecuación de la segunda ley. Entonces, esta va a ser, la variación de entropía va a ser igual a la integral de dq sobre tv. Entonces, eso es algo muy sustancial en esto.
Aquí le agregamos la generación de entropía, la cual tiene que ser mayor o menor a cero, mayor o igual a cero, diré. Y entonces aquí en vez de aplicar, bueno, especificamos la temperatura que se va a aplicar, que es la temperatura en frontera, y según la entropía generada, entonces también se realizan aproximaciones de los valores. Y a partir de eso, lo más importante es entonces el cálculo de cada uno de estos, además de que percibir que los valores sean coherentes. En el primero, por ejemplo, tendríamos un valor coherente porque está mayor a cero, entonces sí sería aceptable. Vuelta en el caso del 2 a 3, estaríamos hablando de algo negativo, pero igual sigue siendo reversible. Entonces, entonces este debería ser igual a cero, pero se está rebajando. Esto puede llegar a pasar porque simplemente es un gas real o se aplicaron los errores sistemáticos que hubo durante la medición. De 3 a 4, expansión adiabática reversible. Vemos lo mismo y aquí debería ser igual a cero. Aquí solo tenemos una variación poquitita de decimales, pero en sí cumpliría con el principio de que es igual a cero. Bueno, asimismo es de 4 al 1. Bueno, por otra parte, tenemos ciclo, el ciclo de ciclo, que sea que la sumatoria de todos sea igual a cero, y eso nos confirma. Bueno, la entropía según Boltzmann tenemos en cuenta aquí la constante y el logaritmo natural del microestado. El microestado debemos tener en cuenta que es dependiente tanto del volumen como de la temperatura. En este caso se aplica el logaritmo natural porque es la única forma de expresar la sumatoria de las entropías para conseguir la entropía total en función de los microestados, ya que los microestados vienen dados en la multiplicación para conseguir el microestado total. Pero en este caso debemos dejarlos expresados en una suma y por eso es que se utiliza el logaritmo, además de utilizar el volumen y la temperatura, ya que eh, de- gracias a estos es que se rigen los microestados. El proceso de 1 a 2 vemos que existe una alta multiplicidad, lo cual es una buena señal, ya que hay más microestados accesibles y esto es coherente, ya que en sí estamos haciendo una compresión adiabática, lo cual va a ser un aumento de temperatura, un aumento de presión y va a desenvolver más microestados y por ende va a ser una entropía mayor a cero por disipación interna. Asimismo vemos en las siguientes, vuelta en cambio sea menor, esta multiplicidad llega a ser, digamos, que también la temperatura o el volumen bajó en este caso. Bueno, las entropías solo en las reversibles es igual a cero, pero en la anterior que sí nos dio es mayor a cero. Bueno, la suma cíclica en vuelta en la altura de Boltzmann, vemos que en sí va a ser estas relaciones, porque ese es el microestado total. Por último, tenemos la parte 6, en la que nosotros debíamos eh, digamos, ver que los microestados, en este caso, tengan relación con T y B. Bueno, aquí vemos claramente anteriormente, como hemos visto, que T y B son aquellos que rigen a, son aquellos que dependen los microestados son aquellos que dependen tanto del volumen y de la temperatura. Bueno, en el caso de realizar una descripción macroscópica, tenemos en cuenta que aquí se va a tener en cuenta variables con la presión, volumen y eso, y mientras en un proceso microscópico se va a enfatizar en la distribución, en los microestados que presenta cada distribución, es decir, como en las posiciones que se presentan las partículas. Y la relación que se realiza es a partir de la termodinámica clásica, salió también la estadística de Boltzmann, también relacionando nuestra termodinámica, nuestra estadística, la mecánica estadística. Por otro lado, la perspectiva es muy diferente en los dos casos. O sea, la perspectiva en la que está centrada, porque en la perspectiva macroscópica vemos que usa variables medibles como la temperatura, presión y volumen, mientras que en la parte de Boltzmann vemos que describe un desorden molecular, o más bien una pérdida de información. La magnitud calculada vemos que, o sea, en la entropía va a ser un proceso y flujo de generación, mientras que en la mecánica estadística llega a ser se centra en los microestados que presentan una determinada distribución. El enfoque de la segunda ley trata de decir lo mismo. Llega al mismo punto de decir que el proceso reversible debe ser mayor a cero. Gracias.